Hola, en este video vamos a hablar acerca de tres propiedades de las derivadas que son importantes herramientas para calcular derivadas compuestas. Las propiedades de las cuales vamos a hablar en este video son la regla del producto, la regla de la cadena y la regla del cociente. En primer lugar, la regla del producto dice que la derivada de la multiplicación de una función f de x con una función g de x es igual a la derivada de f por g más la función f por la derivada de g. Para entender esto vamos a poner un ejemplo, que es la derivada de x más 4 por x menos 4. Sin conocer esta regla, la forma en la que haríamos esto es efectuando la multiplicación. De este modo, obtendríamos que x más 4 por x menos 4 es x al cuadrado menos 16 y la derivada de esa expresión es 2x. Sin embargo, usando la regla del producto, podemos sacar esto. La derivada de x más 4, que es 1, por x menos 4 más la función x más 4 por la derivada de x menos 4, que es 1. Si efectuamos esta operación, obtendremos el mismo resultado que antes, 2x. La regla de la cadena dice que la derivada de una función compuesta f de g de x es igual a la derivada de f respecto a g por la derivada de g respecto a x. Podemos ver esto en expresiones como esta, donde hay una función interna y una función externa. Lo que vamos a hacer para resolver esta clase de ejercicios es suponer que la función externa se comporta como una sola expresión, que para propósitos de comodidad en este video la vamos a llamar u, que es como aparece en la mayoría de textos. De este modo vamos a obtener que esta expresión se deriva como la derivada de la función externa respecto a la interna por la derivada de la interna. Entonces, vamos a derivar 3u a la sexta y sería 6 por 3, 18, u elevado a la 6 menos 1, 5, que es 18u a la quinta, por la derivada de u. Si volvemos a poner lo que representa u en esta ecuación, vamos a obtener que esta expresión es igual a 18 por 9x al cuadrado más 25x menos 3 a la quinta por 18x más 25. Este 18x más 25 viene siendo la derivada de esta. Otro ejercicio que podemos resolver usando esta misma técnica es el ejercicio de e a la 5x. Para hallar la derivada de esto, vamos a hacer que nuestra expresión u sea igual a 5x. De este modo, la derivada de e a la 5x será igual a e a la u por la derivada de u. Si volvemos a poner 5x igual a u, obtendremos que la derivada de esta expresión será e a la 5x por 5. La regla del cociente dice que la derivada de la división de una función f de x entre una función g de x es igual a la derivada de f de x por la función g de x menos la función f de x por la derivada de g de x. Todo eso sobre g de x al cuadrado. Esta expresión es similar a la expresión que se obtiene en la regla del producto. Sin embargo, hay dos diferencias notables. La primera es que este signo ahora es un menos. En la expresión de la regla del producto era un más. Y la segunda es que mágicamente apareció esta expresión de g de x al cuadrado. Como esto no puede ser arbitrario, voy a hacer la demostración, que parte de que f de x sobre g de x es igual a f de x por g de x a la menos 1. Aplicando la expresión de la regla del producto, lo primero que deberíamos obtener es la derivada de f de x por la función g de x. Como en este caso g de x está a la menos 1, vamos a poner acá también a la menos 1. Y luego se le debe sumar a la derivada de g de x multiplicado por la función f de x. La derivada de g de x, aplicando la regla de la cadena, es igual a menos 1 por g de x a la menos 2, que se expresa de esta forma. Y esta es la derivada de g de x, como habíamos visto en la expresión de la regla de la cadena. Lo que vamos a hacer ahora es pasar de esta expresión a esta. Y la forma en la que hacemos esto es multiplicando esta expresión por g de x sobre g de x. Como g de x sobre g de x es igual a 1, no debería cambiar el resultado. Entonces se obtiene que esto es igual a la derivada de f de x por la función g de x sobre g de x al cuadrado menos la función f de x por la derivada de g de x, todo sobre g de x al cuadrado. Como tienen el mismo denominador, se pueden sumar y se obtiene la expresión original. La anterior demostración tenía términos matemáticos complejos, por lo cual voy a mostrar la regla del cociente mediante un ejemplo sencillo. La derivada de x al cuadrado más 3x menos 7 sobre 2x más 5. Lo primero que debemos hacer es plantear la fracción. De este modo, tenemos la derivada de la primera función,
por la segunda función menos la primera función por la derivada de la segunda función, todo sobre la segunda función al cuadrado. Entonces, de esta expresión, para hallar la derivada más concisa, lo que debemos hacer es resolver estas multiplicaciones. De este modo, obtendremos 4x al cuadrado más 16x menos 15 menos 2x al cuadrado menos 6x más 14. Todo sobre 2x más 5 al cuadrado. Al resolver esta multiplicación, se verá que el resultado realmente es 2x al cuadrado más 6x menos 14. Sin embargo, aquí está menos 6x más 14 porque se debe restar toda la expresión, no solamente el primer término. Ahora, realizamos esta suma y obtendremos que esto es equivalente a 2x al cuadrado más 10x menos 1 sobre 2x más 5 al cuadrado. Usando estas propiedades y sabiendo que la derivada del seno de x es igual al coseno de x y la derivada del coseno de x es igual al negativo del seno de x, podemos deducir las demás derivadas trigonométricas. Por ejemplo, la derivada de la tangente de x podemos deducirla sabiendo que la tangente de x es igual al seno de x sobre el coseno de x. Aplicando la regla del cociente tendremos que la derivada de esta expresión es igual a la derivada del seno, que es el coseno, por el coseno, menos la derivada del coseno, que es menos el seno, por el seno. De este modo obtendremos coseno por coseno menos seno por menos seno, y como los signos se cancelan, esto es simplemente igual a coseno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x sobre coseno al cuadrado de x. Usando la identidad pitagórica, que dice que el coseno al cuadrado de x más el seno al cuadrado de x es igual a 1, tendremos que esta expresión simplemente es igual a 1 sobre el coseno al cuadrado de x. De este mismo modo, podríamos deducir también la de la secante, cosecante, cotangente y secante, etc. Sin embargo, no lo vamos a hacer en este video porque el objetivo de las derivadas trigonométricas no es sabérselas de memoria, sino poder deducirlas. Otra importante herramienta para calcular derivadas, pero que no es una propiedad de las derivadas, es la derivación implícita. Esta herramienta se usa para cuando las expresiones no son y igual a f de x, sino que tienen términos con y al cuadrado, y al cubo, xy, x al cuadrado y etc. Un ejemplo de derivación implícita es el siguiente. X al cuadrado más y al cuadrado es igual a 10. Para derivar esta función, primero vamos a derivar cada uno de los términos. En primer lugar tenemos a x al cuadrado, cuya derivada es 2x. Luego tenemos a y al cuadrado, cuya derivada sería del mismo modo 2y, pero debemos multiplicarlo por la derivada de y. Este término de la derivada de y puede parecer raro, porque uno no entiende para qué servirá luego. Sin embargo, a medida que avancemos en la ecuación podremos ver su relevancia. Y finalmente, como el 10 es una constante, su derivada es 0. Lo que vamos a hacer luego es separar los términos que tengan la derivada de y de los que no. De este modo, lo que vamos a obtener es 2x es igual a menos 2y por la derivada de y. Luego, lo que debemos hacer es dividir este lado entre el coeficiente que acompaña a y', que es la derivada de y. De este modo obtendremos que la derivada de y es igual a menos x sobre y. Aquí se puede ver algo raro, y es que la derivada no solo depende de x, sino que depende también de y. Esto se explica porque esta ecuación es un círculo, de modo que para cualquier valor de x habrá también un valor correspondiente de y, pero habrá otro también que será el mismo valor de y negativo, de modo que si recordamos lo que es una derivada, es una recta tangente a la gráfica. La gráfica tendrá dos tangentes para cierto x y por tanto también es dependiente de y la ecuación. En la introducción a la derivación implícita, dije que esto también servía para cuando los términos tenían x y y en la misma expresión, de modo que vamos a hacer un ejercicio de este tipo. Lo que vamos a hacer es hallar la derivada de cada uno de los términos por separado y en los términos que tienen x y y, derivarlo tanto respecto a x como respecto a y. Ya veremos cómo se hace esto. En primer lugar, 9x al cubo se debe derivar como 9 por 3, 27, y 3 menos 1, 2, entonces es 27x al cuadrado. 2x al cuadrado y se deriva primero respecto a x, de modo que se debe obtener 4x por 2 menos 1, 1, 4x a la 1 por y, que
que es efectivamente nuestro primer término, y luego respecto a y, de modo que se debe obtener 2x al cuadrado por y'. Luego, 5xy cuadrado se deriva primero respecto a x, de modo que se obtiene simplemente 5y al cuadrado, y posteriormente respecto a y, de modo que se va a obtener 2 por 5, 10, 2 menos 1, 1, entonces 10xy, y'. Luego, 9y al cubo únicamente tiene y, entonces no hay razón para derivarlo respecto a x. Lo que se debe obtener es 3 por 9, 27, y 3 menos 1, 2. Entonces, se debe obtener 27y cuadrado y'. Y esto debe ser igual a la derivada de x, que simplemente es 1, más la derivada de y, que como podrán adivinar es simplemente y'. A continuación, se hace el mismo procedimiento que antes, separando lo que tiene y' a un lado y lo que no tiene y' al otro. De este modo se obtiene 27x al cuadrado más 4xy más 5y cuadrado menos 1 es igual a y' por 1 menos 2x al cuadrado menos 10xy menos 27y cuadrado. Para finalizar, se obtiene y' simplemente dividiendo este polinomio entre este otro. De este modo, la derivada es igual a 27x al cuadrado más 4xy más 5y cuadrado menos 1 sobre 1 menos 2x al cuadrado menos 10xy menos 27y cuadrado. Este polinomio, que es la derivada, puede parecer una cosa muy grande, incluso monstruosa. Sin embargo, si nos fijamos en lo que partimos, obviamente vamos a obtener una expresión muy grande, en especial considerando que algunos términos los tuvimos que derivar no respecto a una sola variable, sino incluso respecto a dos.